Brenta, ella es economista y además ha escrito un libro sobre el Fondo Monetario Internacional. Bueno, recién estabas escuchando, ¿no?, todos estos destacados que se hacen hasta desde los medios extranjeros. Este es un modus operandi del Fondo Monetario Internacional. Que está teniendo con nosotros es un modus extraordinario, digamos, como vos estabas marcando. Después de todos los papelones que hizo el fondo en los 90, a principios de los 2000, había pasado a un rol muy, muy marginal, que desde la crisis de la gran recesión 2008-2009 empezó de nuevo a tomar fuerza. Grecia había sido su último escándalo, El digamos, gran ¿no? desastre. Tal cual. Después de ahí Sí. todos países marginales, muy pequeños, acudieron al fondo. Sí. Ucrania es el único, Ajá. digamos, más parecido a nosotros por el tamaño, pero bueno, una situación particular por la cuestión del conflicto de la península de Crimea, ¿no? Con Rusia. Pero Noemí, concretamente, ¿a vos te parece que el fondo ayudó a la Argentina por algún otro motivo que por la extraordinaria presión de Donald Trump para que lo hiciera? Ese me parece el motivo principal, absolutamente. Y en un contexto en el que Estados Unidos está peleando el dominio de su patio trasero, ¿no?, con Claro. China, o sea, en una disputa hegemónica. Y acá en Latinoamérica con la llegada de muchos gobiernos más de derecha, ¿no es cierto? Claro. Él necesitaba apoyar a los gobiernos de derecha. Exactamente, tal cual. O sea, es algo que tiene muchos flancos desde donde se explica. El que vos marcás, el de Donald Trump, digamos, sería la causa más directa. Claro. Y las otras cuestiones. Y también hay una cosa que es más monetaria también. Este préstamo gigante a la Argentina le da muchos ingresos al fondo, ¿no? ¿Por Como qué? todos los bancos, el fondo, cualquier banco, ¿de dónde le vienen sus ingresos? De los préstamos, ¿no? Sí. De los préstamos que hace, los Si nadie intereses te que pide cobran. préstamos, estás en problemas. Tal cual, exacto. Entonces vos mencionabas acertadamente que los préstamos los pedían países chiquitos y ya además los principales se habían terminado. Claro, con 2.000 millones de dólares los arreglás por 10 años. Claro, tal cual. En cambio, Argentina, por estos 44.000 que ya lleva desembolsado, por ejemplo, este año nomás está pagando 1.000 millones de dólares por intereses y cargos al fondo. Lo que significa la mitad de los gastos operativos del fondo. Claro, con eso justifican su sueldo todos los funcionarios burocráticos del fondo. Por ejemplo. Tal cual, el 100% de los gastos administrativos del fondo. Claro. En los 90, por ejemplo, la Argentina alegremente pagaba unos 300 millones de dólares anuales por intereses y cargos, que era algo más de la mitad de los gastos administrativos del fondo. O sea, nosotros venimos bancando al fondo. Y eso también a ellos les da mucho conflicto de intereses, no les da ningún conflicto, creo que les da una gran alegría, pero es una razón más para retenernos hasta el Ahora, fin del mundo, ¿no? vos como experta en la relación de la Argentina con el fondo, ¿este es el peor acuerdo que hicimos con el fondo? Porque yo no recuerdo un caso de tanto apoyo a un gobierno en particular, ¿no? Que llegue tanta plata, por ejemplo, en un año electoral. ¿Eso pasó antes? En 1976 la dictadura se ufanaba que había logrado el mayor préstamo del fondo otorgado a ningún país y exactamente de América Latina, Sí. ¿no? Y fue así. Incluso en ese acuerdo fue la única vez, en el de 76, en el stand-by, la única vez que el acuerdo decía que iban a bajar el salario real, porque nunca se explicitaba, ¿no? Por razones Se ponía de políticas, otra forma, ¿no? tal cual. E incluso, aunque los europeos, directores europeos, algunos no querían aceptar el acuerdo, porque decían que la meta de inflación era alta, que no estaba claro cómo le iban a eliminar, etcétera, el representante estadounidense, de nuevo ahí tenemos toda la presión del gobierno estadounidense. Bueno, había llegado la dictadura, porque había llegado también, ¿no? Por presión de Estados Unidos. Exactamente, Así que- exactamente. Toda esa presión, que después cuando vino Carter cambió la cosa, Claro. cambió Claro. la onda con la Argentina, incluso Argentina, bueno, de Estados Unidos sancionó a la Argentina, Sí, sí, sí. etcétera. O sea que es asimilable al de la dictadura.
Teniendo en cuenta esta historia, Mirá ¿no?, vos. del Fondo Monetario Internacional y de sus préstamos, ¿cómo actúa el fondo en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? Con la posibilidad de que un gobierno del arco contrario asuma con estos 5.400 que están que sí, que no, que los llevamos, no los llevamos, cuando el gobierno que supuestamente está saliendo habla de un reperfilamiento de deuda. ¿Cómo suele actuar el fondo? Normalmente, pero esto es excepcional, nuestra situación es excepcional, normalmente trata de esperar a que el próximo gobierno asuma, por ejemplo, cuando el caso más parecido que tenemos es el de la transición, cuando se fue de la Rúa, bueno, y finalmente el gobierno devino en Duhalde. El fondo había suspendido el acuerdo, no porque iba a haber un cambio de gobierno, porque en ese momento no se sabía, pero porque la Argentina no podía cumplir. Otro caso parecido de transición lo tenemos cuando se iba a la dictadura en el 83, que Argentina, en pleno default de la deuda, logró un acuerdo con el fondo, y el fondo dijo, bueno, vamos a esperar que asuma el siguiente gobierno, el de la democracia, Alfonsín, a ver qué pasa. En ese sentido, ¿vos creés que los 5.400 millones vienen directamente para el próximo No, gobierno? no, ese desembolso estaba programado para octubre, está demorado por ¿No los era mediados de tiempos. septiembre? 15 de septiembre creo que era. Según cuando viniera la misión, fin de agosto, principios de septiembre, desde que viene la misión hasta que se desembolsa, pasa un mes. Yo Claro, lo tenía ok. por lo menos Está bien. en Claro. lo que vi Pero vos crees programado, que... digamos, para el principio de octubre. Noemí, pero vos, siguiendo la pregunta de Carla, ¿vos crees que no se va a hacer ese desembolso? ¿Vos sabés Siguiendo la que historia, ¿no?, del Yo fondo y sus pienso que costumbres. sí se va a hacer. Ah, Yo pienso que sí se va a hacer, por lo que vos marcabas, ¿no? Por el enorme apoyo del gobierno estadounidense al fondo. Es cierto que directores europeos, hoy salió en página, y objetan todo esto, pero si se llega a la votación, que raramente, en general, cuando se llega el desembolso al directorio, esa mesa de 24 ya está todo arreglado representantes. antes. Claro, sí, si se llega a la votación, los que votan más bien es porque se va a aprobar, si no, no llega. Claro. Los que votan, lo que quieren en contra, es dejar asentado que votan en contra, Ujú. que sus Su países están en disidencia. contra. Claro, o sea, porque no es una decisión personal, es una decisión política. Entonces, yo creo que van a llegar yo pienso que con demoras, con waivers, con dispensas y qué sé yo. ¿Y los gestos Sí. políticos son importantes en esta transición? Digo, de un lado y del otro, ¿eh? Muy, muy, muy importante. Me parece que sería una señal muy de soltarle la mano, más allá de lo que significa en plata, que por ahí pueden arreglar. Sí, la con CUNSA otro, mismo dijo, etcétera. no dependemos 100% de este desembolso. Pero si no llega, como vos decís, va a significar que el fondo le dijo a Macri, chau, ¿no? Y sí, es muy, muy mala Sería señal. muy duro. Sí. Sería muy duro. Claro, sobre todo después de tanta apoyo, claro, te va mal en las elecciones, no te apoyo más, sería un papelón, más grande aún de lo que es ya. Claro, no creo que quieran hacerse responsables de ese Claro. desplome. Más bien ellos van llegando por la cosa diplomática, por el Y apriete. puede llegar a un buen acuerdo Alberto Fernández de pedir, por ejemplo, debido a la situación complicadísima económica que tenemos, lo decía Walter Graciano el otro día, un economista, decía, yo le pediría al fondo 2 años de gracia y 20.000 millones más, para empezar a hablar. Mirá, yo estudié mucho el fondo Por porque eso. fue un tema de mi tesis, lo estudié durante años, lo había dejado un poco y ahora con todo esto lo volví ¿Cómo ves eso? a mirar. Lo veo totalmente a contrapelo de la historia, ¿no? De los 75 años de vida del fondo. Pero 2 si no va a años ser de muy difícil. gracia, o lo que sea, un tiempo de gracia y más plata. No, la verdad que no lo veo, pero a lo mejor pasa, ¿eh? Siempre hay cines negros, Pero yo si no tengo la bola de si cristal. eso no pasa, vamos a estar muy complicados para pagarles. Lo que pienso es que hay que empezar a pagarle al fondo a partir del tercer semestre de 2021, ¿no? Nos queda todo 2020, mitad de 2021, todavía que quedan algunos dólares para recibir si es que los recibimos. Entonces me parece que en ese año y medio Sí. hay tiempo para ver qué pasa, para negociar con el fondo y con otros socios, acreedores, lo que sea,
me parece que no es necesario ir corriendo ya, ¿no? Si vos tenés un horizonte, no los necesitas los años de gracia, porque recién empezás a pagar dentro de 1 año y medio. ¿Para qué querés ya arrodillarte y ya lo pedir por tenés. favor? Gracias, Noemí. Noemí, muy amable. clara, ¿eh? Muchas Tenés gracias. que escribir Muchas ahora gracias. un capítulo más. Sí, El más la interesante. nueva edición. La nueva edición. Metele. Gracias. Exactamente. Gracias. Bueno, gracias.